Hola, こんにちは。 bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. メキシコ大使館のポッドキャストメックスハポンへようこそ。この番組では私たちの国についてやその歴史、今話題の出来事、ゆかりのある人物やエピソードなどをご紹介します。お楽しみください。En 1976, el escritor japonés Kenzaburo Oe viajó a México para ser profesor visitante por unos meses en el Colegio de México. Entonces, inició un contacto con nuestro país que se vislumbra en varias de las obras de quien en 1994 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mex Japón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Soy Emanuel Trinidad, agregado cultural, y les doy las gracias por escucharnos. Hoy tenemos como invitado al académico mexicano Manuel Cisneros Castro, especialista en literatura moderna y candidato a doctor por la Universidad de Osaka. Gracias por acompañarnos. Para que conozcan más sobre él, les comento que Manuel Cisneros Castro nació en 1979 y es originario de la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Modernas con especialidad en Letras Alemanas en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente obtuvo la maestría en Estudios de Asia y África con especialidad en Japón en el Colegio de México. Actualmente es candidato a doctor en Estudios de Lengua y Cultura Japonesas por la Universidad de Osaka. Manuel ha publicado diversas traducciones al español, tanto del alemán como del japonés. Fue profesor de alemán y de español como lenguas extranjeras en la UNAM y en el Colegio Alemán Alexander von Humboldt. Actualmente es profesor a tiempo completo en la Universidad Ritsumeikan en Kioto y en los últimos años se ha dedicado a investigar la influencia de México en la literatura del escritor japonés Oe Kenzaburo. Recientemente se publicó el libro Nuevas aproximaciones a la literatura japonesa, donde escribió un capítulo sobre este tema. Bienvenido, Manuel, a nuestro podcast y muchas gracias por platicar con nosotros hoy. Muchas gracias por invitarme. Quisiera iniciar esta charla preguntándote, ¿cómo surgió tu interés por Japón? Sí, mira, es una historia bastante común. Creo que muchos de las personas que estamos en esto empezamos por que nos interesaban cuestiones de cultura popular, ¿no? Cuando yo estaba en la secundaria, yo cursé secundaria por ahí de los 90 del 91 al 97, hice secundaria prepa, y pasaban caricaturas en la tele que me llamaban la atención, ¿no? En aquel entonces era muy popular Dragon Ball. Antes había otras. En la primaria recuerdo las primeras cosas que identifiqué como japonesas. Había un par de caricaturas que pasaban en el Canal 5. Pasaban una serie que en Estados Unidos rebautizaron, que se llama en Estados Unidos y en México también Robotech. Fue de las primeras cosas que yo identifiqué como netamente japonesas. Traté de empezar a buscarlas desde entonces, ¿no? Eso primero, y luego los videojuegos. Básicamente ese es el inicio, bastante regular mi acercamiento a la cultura japonesa. Oye, pues cuéntanos mejor un poco sobre tus experiencias aquí como estudiante de doctorado, como académico mexicano trabajando en Japón. ¿Qué es lo que quisieras compartirnos de eso? Sí, llegar a Japón no fue tan fácil para mí, a pesar de mis estudios. Yo suponía que teniendo la maestría del Colmex, pues iba a ser relativamente fácil llegar acá, becado, estudiar y tener un doctorado en estudios japoneses, pero el procedimiento de obtención de becas, las becas de Monbusho, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de Japón, son muy concurridas. Entonces participé varias veces, participé 3 ocasiones, me rechazaron las 2 primeras. Entonces, de hecho, ya cuando me aceptaron, estaba yo sobre la raya del límite de edad, que son 35 años. Me admitieron cuando tenía, no sé si 33 o incluso ya 34 al programa de doctorado. Pues sí, ahí sí fue un poco más complicado de lo que yo pensaba, como para venir a estudiar el doctorado. Antes había venido pues como turista, también había estado becado por Fundación Japón, pero pues una beca muy distinta, que era perfeccionamiento de lengua únicamente. Digo únicamente no porque sea algo menor, sino que no eran estas becas tan concursadas, ¿no? de Fundación Japón. Ya cuando pude entrar finalmente, de hecho no entré
hay dos formas de entrar a estas becas, que la más común es justo como lo hice en un principio, a través de la embajada, pero también te puede recomendar una institución nacional, un profesor, un departamento, una universidad acá, directamente con el ministerio, y es como si en lugar de la recomendación que hace la embajada de Japón en México o en cualquier país, ¿no? Entonces, en realidad, cuando conseguí la beca fue por esta otra puerta lateral, digamos, no la puerta principal de entrada. Fue una recomendación directa. La Universidad de Osaka tiene que es donde hice los estudios de doctorado, tiene un estatuto especial ante el ministerio, y pues digamos que ellos pueden recomendar directamente a los alumnos que ellos aceptan. No te garantizan que te van a dar la beca, pero pues ya dándote ellos una carta de aceptación de estudiante, sea para maestría, sea para doctorado, porque están los dos programas, pues ya casi es un hecho que te la dan sin tener que concursar con los miles y miles, literalmente son miles y miles de aspirantes que cada año van a formarse a la embajada. Eso fue mi entrada al doctorado. Y ya estando acá, pues tampoco es que haya sido, pues fue muy distinto de lo que yo me había imaginado. Fue bastante más complicado, bastante más difícil de lo que yo pensaba, y muy intensos, con muchos días de estudio desde la noche hasta la mañana hasta la noche, noches sin dormir y así. Y bueno, pues afortunadamente, en parte por estar aquí, porque si no hubiera estado en Japón no hubiera conseguido el trabajo, pero también en parte un poco por mi experiencia previa, que yo tengo varios años de experiencia dando clases de español como lengua extranjera y de alemán como lengua extranjera, pues conseguí un trabajo y pues fue que me contrataron en la universidad donde ahora estoy, ¿no? Estoy de tiempo completo en el Ritsumeikan en Kioto, dando clases de español principalmente, a todos los niveles, doy desde principiantes hasta, no voy a decir avanzados, porque algunas excepciones sí hay de avanzados, más bien son como intermedios los que más adelante llegan. Doy un par de materias de literatura también, una introducción a la literatura japonesa en inglés y una introducción a la literatura latinoamericana en español. Pues sabemos que el tema que estás trabajando en tu tesis doctoral es la literatura del escritor japonés Kenzaburo Oe. ¿Qué fue lo que te atrajo hacia este autor? Háblanos un poco de él y de su obra, por favor. Sí, claro que sí. Mira, este señor Kenzaburo Oe, eso es en el orden en que nosotros nombramos a las personas, ¿no? Nombre de pila es Kenzaburo y Oe es su apellido, aunque es común encontrarlo al revés porque es el orden japonés, primero apellido, que es Oe, y luego el nombre de pila, ¿no? Entonces, voy a tratar de no mezclarlos, voy a tratar de primero decir Kenzaburo y luego Oe, porque a veces estoy acostumbrado al otro, pero trataré de mantenerlos. Como te sientas mejor tú, ¿eh? No, si quieres Oe Kenzaburo está bien. Va. Mira, yo leí algunas cosas de él desde mi época, pues no te voy a decir de preparatoria, pero sí desde la universidad. Leí su libro más famoso, que es Una cuestión personal. Después, muchos años después, cuando hice la maestría, leí algunas cosas más que estaban ahí en la biblioteca del Colmex. Me parecía un autor interesante, pero en ese entonces no estaba pensando, quiero decir, en la maestría. Cuando hice la maestría en el Colegio de México, también en estudios japoneses. Y yo estaba estudiando otro autor japonés que se llama Akutagawa Ryunosuke. Yo suponía que al hacer el doctorado, pues seguiría más o menos en esa misma época, porque es una época distinta, la de Kenzaburo Oe. Oe Kenzaburo él le tocó la Segunda Guerra Mundial muy niño, mientras que Akutagawa Ryunosuke murió, bueno, se suicidó, pero murió antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, son dos épocas literarias completamente distintas, son dos sociedades, son dos Japones, digamos, muy diferentes los que están, o los que estaban cuando escribió uno y cuando empezó a escribir y continúa el otro aún no ha muerto, aunque últimamente por su edad avanzada ya escribe relativamente poco en comparación como lo hacía antes. Mi primer conocimiento de que estuvo en México fue pues por el Colmex mismo, ¿no? El tema que yo investigo es la influencia de México en diversas áreas, ¿no? Tuvo contacto con intelectuales como Octavio Paz, como, bueno, no es mexicano, pero en ese entonces vivía Gabriel García Márquez, vivía en la Ciudad de México. Se reencontró con Carlos Monsiváis, a quien había conocido años atrás en Stanford, en una estancia, Stanford nos parece, ya no estoy tan seguro, pero en una universidad de Estados Unidos. Este es un área, pero también le interesaba conocer el mundo bajo de México, entonces luego se pedía que lo llevaran a ver las luchas y se iba a los antros, hacía los tugurios más horribles
que pudiera encontrar él vivía en ese entonces el Colmex no estaba donde está ahora, estaba en el centro y creo que en el centro, y la residencia para profesores visitantes estaba casi sobre la avenida Insurgentes, estaba muy céntrico, ¿no? A diferencia de ahora que está muy, muy al sur. Y pues se iba o lo llevaban en algunas narraciones que hace muchas de sus cuentos son autobiográficos hasta cierto punto, son ficción, pero mucho toma como material fuente, digamos, sus propias vivencias, pues pone a un personaje que se parece mucho a él, pues que a veces se va con algunos colegas a beber a lugares de dudosa reputación. Y esto lo hacía también un poco con la intención, creo, porque yo no lo he entrevistado, no he hablado con él directamente aún, al menos. Espero que se pueda lograr algún día, pues conocer absorber lo más que se pudiera de este mundo tan distinto al suyo, ¿no? Le causaba fascinación también, un poco de fascinación y un poco, yo no sé si también de repulsión, pero tiene varias menciones a las fotografías que se pueden poner en los periódicos, en los puestos de revistas mexicanas, donde está la sangre y el herido ahí es casi que descuartizado. Tiene un par de menciones así como pues un poco como de morbo, no sé cómo calificarlo, de interés, pero un poco como no sé, ¿no? Estos son por mencionar algunas de las cosas, pero tiene muchas. Esta influencia que quedó en su literatura de los años 70 y 80, en las obras de esta época, de estos 15 años aproximadamente, menciona mucho lugares como Malinalco, como Teotihuacán, que eran lugares que él visitó y que le recordaban algunas cosas de su propia pueblo, digamos, él lo llama su pueblo, su villa. Él es de una región muy remota de la isla de Shikoku, que es la más despoblada y la más pequeña de las 4 islas principales del Japón, y tiene 4 prefecturas esta isla, y es la más pequeña y la más remota de todas de donde él viene, ¿no? Él era pues casi que un fuereño, ¿no? Para cuando llegó a Tokio a estudiar en la Universidad de Tokio. Dice que se burlaban de él a veces algunos profesores por su acento, y bueno, los compañeros me imagino que cuanto más, ¿no? Que no le entendían, que creían que era taiwanés, qué sé yo, porque su versión, su dialecto del japonés, pues es muy, muy distinto. La que era en ese entonces, al menos, era muy distinta de la del Tokioita, ¿no? Entonces, este lugar de donde él proviene es un lugar que está en la periferia del Japón. Un lugar, pues, que pertenece, pero no, pues a los círculos, digamos, de política, de poder, en cuestión de literatura también, de producción literaria del Japón. Y México le parecía que era un lugar que también estaba en la periferia y que quería conocer, digamos, como establecer, bueno, iba a decir establecer vínculos, y tal vez no era su intención, tal vez estoy interpretando de más, pero sí trazar líneas entre distintas periferias, o sea, él como asumiéndose originario de una periferia dentro de un país como Japón, queriendo visitar, y que además, perdón que me regrese, pero a pesar de que todo mundo piensa, yo me incluyo, que sí, que Japón es parte del primer mundo por su alta tecnología y todo, él es muy crítico con la política, con la sociedad japonesa, y él siempre ha dicho, lo sigue manteniendo a la fecha, que Japón es tercer mundo, que Japón está en la periferia del mundo. Y entonces él, asumiéndose primero como dentro de la periferia de su propio país, y luego insistiendo en que su país está en la periferia del mundo, quería conocer otro país que estuviera también en la periferia, México como excolonia española y luego patio trasero de la gran potencia, ¿no? De los Estados Unidos, pues es claramente otro ejemplo de periferia. Me interesaría entonces que nos platicaras un poco más de cuál es la visión de Japón que existe en la literatura de Oe Kenzaburo, y eso cómo estaría relacionado con su visión de México. Y también si él se sentía proveniente de una periferia y eso era lo que le llamaba la atención, ¿cómo es su reacción cuando llega a obtener el más importante reconocimiento que existe a un literato en el mundo, que es el Premio Nobel de Literatura, que gana en 1994, creo? Sí, así es, él lo ganó en el 94. Pues es una pregunta muy interesante y muy difícil de responder en un periodo breve como el de esta charla. Básicamente, él fue siempre muy crítico con el gobierno, con la sociedad japonesa. Desde su infancia, él cuenta como el primer trauma casi o shock de su vida,
el descubrir que el emperador no era divino, como le habían dicho después de la derrota. Tú sabes que después de que firman la rendición, el emperador habló por primera vez ante sus súbditos, ante el pueblo, ¿no? Es famosísima esta grabación. Era un shock darse cuenta que todo lo anterior había sido mentiras, que todo lo anterior habían sido invenciones, que él había creído de buena fe, pues era un niño finalmente. Entonces, él tiene este trauma, que es prácticamente una fisura en su forma de ver el mundo, quizás incluso de su personalidad, porque la segunda parte de este mismo trauma es que no podía hacer compatible en su cabeza el que las mismas personas que le habían, es decir, sus profesores, los adultos de su villa, sus familiares inclusive, que habían estado diciendo sí hay que morir por el emperador, que de pronto de la noche a la mañana prácticamente digan pues que el emperador es una persona común y corriente, que la democracia es un valor que todos deben aspirar. Es decir, le parecía que eran, a esa tierna edad, le parecía ya que eran contradicciones irreconciliables, y su salida pues fue esta frustración, esta incomprensión de las cosas, pues fue un enojo muy, muy grande que quizás llevó consigo toda su vida contra el establishment japonés, contra la política, contra las élites intelectuales y económicas del país. Entonces, toda su literatura ha sido siempre muy crítica y por lo mismo mucha gente no lo quiere, especialmente la gente del espectro político de la derecha, ¿no? Él tiene, creo, todavía una columna en el periódico de la Asahi Shimbun, pues a veces sacaba cosas que a alguna gente no le gustaba, entonces le llamaban para decirle que lo iban a matar, que le iban a enviar bombas, que iban a hacer daño a su familia, ¿no? Antes de ganar el premio Nobel, él ya era bastante famoso, él ganó varios premios desde su juventud. El primer premio lo ganó apenas hasta los 23 años de edad, ¿no? Y hasta antes del Nobel ya tenía un círculo de lectores del que podía vivir. De hecho, él estudió literatura francesa en la Universidad de Tokio, pero desde esa época decidió dedicarse a la escritura y de eso vivía ya, ¿no? O sea, no tenía los ingresos, no era tan famoso como después del Nobel, por supuesto, pero ya vivía de eso. Pero no es que fuera el autor más conocido. De hecho, cuando ganó el Nobel, mucha gente no sabía quién era. Entonces, mucha gente se enteró de la existencia de Oe Kenzaburo a través de la noticia del premio Nobel, ¿no? Que, pues, segundo premio Nobel, el primero fue Kawabata, ¿no? Kawabata Yasunari. Y este segundo premio Nobel, pues, evidentemente fue una gran noticia. Es muy variada la recepción que hay en Japón de Oe Kenzaburo. No creo poder decir se le ve así o la gente piensa esto de él. Creo que más bien hay todo un abanico y hay toda una escala pues que va desde el blanco hasta el negro, o sea, después de leerlo, ¿no? Claro. Y por esto mismo, y con esto cierro, como sí tiene aficionados, digamos, lectores en los círculos más bien críticos, los círculos de la izquierda, también tiene buena recepción en muchas sociedades o países donde a veces es fácil que haya conflictos con Japón, como los coreanos, ¿no? Él es de los pocos escritores que creo que en términos generales es bien recibido por un amplio sector de los lectores en Corea y en China. A él, pues creo que lo reciben bien, pues por esta misma visión crítica que tiene de su propio país, ¿no? Claro. Recientemente se publicó un libro llamado Nuevas aproximaciones a la literatura japonesa, en donde tú escribiste un capítulo sobre el tema de la influencia de México en la literatura del escritor japonés Oe Kenzaburo. ¿En qué obras particulares de Oe Kenzaburo aparece más reflejado México? Sí, mira, el artículo se llama La influencia de México en la literatura de Oe Kenzaburo. Es el título del capítulo, del libro, del artículo. Ahí trato a 3 obras especialmente, pero son muchísimas. Pasa que no están traducidas, es uno de los principales problemas. Hay mucho traducido de Oe, pero también hay muchísimo más que no está traducido, que solamente se encuentra en japonés. Es un autor fue un autor muy prolífico. Quiero decir fue no porque haya muerto, sino porque últimamente, como dije hace un momento, ya no escribe por la edad que tiene y con la velocidad que acostumbraba. Tiene muchísimas novelas, muchísimos ensayos, muchísimos cuentos. De este gran corpus literario, la cantidad de obras que están traducidas en general a cualquier lengua extranjera es mínima. Hasta ahora he encontrado 10 ensayos, 13 me parece, entre cuentos y novelas. Es decir, en total más de 23 obras que tienen menciones a México en una gran
gama, ¿no? Hay algunos que apenas son menciones, pues casi como una pincelada de decoración, y otras en las que sí tiene un papel importante en la obra México o algún personaje relacionado con México, ¿no? De todas estas obras, hay una que está traducida al inglés. El nombre en japonés es Parientes de la Vida, así es el nombre traducido directamente del japonés al español, pero él tiene ahí una explicación en donde dice que es una forma como tenemos los mexicanos de decir no solamente, o sea, de designar a las personas importantes que en el trayecto de tu vida llegan a tomar un rol preponderante, ¿no? Más allá de los lazos sanguíneos, pues son las circunstancias que te hacen, digamos, adoptar como si fueran tu familia a ciertas personas. La novela Parientes de la Vida tiene la traducción al inglés, tiene un nombre rarísimo en inglés se llama An Echo of Heaven, algo así como un eco del cielo. En esta novela se sale un poco del canon del mismo que ha marcado hasta ese momento el mismo OE. Esta novela es del 89. Hasta el 89 todos sus protagonistas siempre habían sido alter egos de él mismo, un poco como mencionaba antes, que usa elementos autobiográficos para hacer ficción. En este caso no es el personaje principal, aunque sí aparece su alter ego que solamente aparece como K, pero la personaje principal es una señora de 40 y tantos años de edad, una tal Mari. Esta señora Mari va a México y se convierte en una especie de, pues como casi como en una monja y después como en una santa por dedicarse a una comunidad ficticia en Jalisco. No puedo meterme ahorita en pormenores, es una cosa rarísima y casi que alucinante esta comunidad en México y cómo esta señora Mari se convierte pues casi que en la santa del lugar, cuando en un inicio la rechazaban mucho. Es una comunidad de Nikkeis, pero pues como ella es auténtica japonesa, la rechazan, o sea, no es Nikkei. Y también parece que hay varios población indígena en este lugar y pues primero no la quieren y luego casi que la adoptan. Esta es una de las obras donde está más presente en México y hago pues una breve mención en este capítulo del libro. Otra de ellas es la novela que en muchas entrevistas Oe Kenzaburo ha nombrado como su obra máxima. Es un libro que traducido al español sería Juegos Contemporáneos o Juego Contemporáneo, porque en japonés no hay plural. No está traducida ni al inglés ni al español. Sé que hay una traducción, pero parcial al ruso. En esta novela es muy cercano a su experiencia. El protagonista va a México en la primera parte de la novela. Son 5 partes, son como cartas gigantescas, casi, no me animo a decir que es una novela epistolar porque no son cartas reales, pero el principio empieza como si fuera una carta y está todo el tiempo hablándole a un receptor de esta carta que sería su hermana gemela. Hoy no tiene ninguna hermana gemela, es una hermana gemela del protagonista, ¿no? Que viaja a México para trabajar en una universidad y ser profesor de historia del Japón por un periodo corto, casi como su propia historia. En el caso de él iba a dar literatura y pensamiento, pero bueno, así aparecen muchas de sus obras de este periodo. El personaje es un personaje japonés que es o literato o historiador o algún tipo de especialista en humanidades que va a una universidad mexicana, ¿no? En este caso, toda la primera parte del libro, estas 5 que son más o menos 5, tiene lugar en la Ciudad de México. Y bueno, va a Malinalco, va a Teotihuacán. A partir de su contacto con estos lugares, con Malinalco y Teotihuacán en concreto, el personaje empieza a pensar que debe retomar una labor que le había encomendado su padre, pero que había rechazado cuando era joven, de escribir la historia de su propia villa, que es también un pueblo en las afueras de la periferia de Japón, en Shikoku, en una aldea montañosa muy remota, ¿no? Esta es la segunda de las obras que trato y la tercera y última de las que salen en este artículo diagonal capítulo, que tampoco está traducida a ningún idioma, solo se encuentra en japonés, perdón. Es un cuento, no es novela como las otras dos, que se llama El hombre colgado del árbol de la lluvia. Hay una serie de narraciones que se llaman Las mujeres que escuchan el árbol de la lluvia, traducido al español, que no existen traducciones, insisto. Son 5 o 6 cuentos, y uno de ellos tiene mucho que ver con México, donde otra vez es un profesor que va, él repite, digamos, que son como círculos concéntricos a los que vuelve una y otra vez en sus escritos, y en este otro cuento, pues al menos el pretexto para estar en México, digamos, pues es ese, ¿no? El que fue a trabajar a México, etcétera. No les digo más para que se animen a buscar el libro. Como mencionaste, se llama Nuevas aproximaciones a la literatura japonesa. Hay ensayos de muchos especialistas, son, 11 en total los participantes.
El editor se llama Pau Pitarch Fernández, que trabaja en la Universidad de Waseda, allá en Tokio. Y bueno, él juntó a varios de los que nos dedicamos a esto. Principalmente son españoles que estudian a la literatura japonesa de diferentes épocas y de diferentes enfoques, pero también somos algunos latinoamericanos. Hay una colombiana y también hay una mexicana que también es del Colegio de México, por cierto, Yolanda Muñoz González. Ella estudió pues, varios años antes que yo, hizo su doctorado en el Colmex, se especializó en literatura de los Ainu, que son este grupo indígena del norte de Japón, ¿no? Su tesis doctoral es fabulosa, la publicó el Colegio de México y es más o menos fácil de encontrar porque además ganó un premio por ser la mejor tesis doctoral de ciencias sociales en no sé qué año, allá en México, por la Academia Mexicana de las Ciencias. Ella también participa también con algo de literatura de los Ainu, ¿no? Es decir, hay un abanico bastante amplio, pues échenle un ojo. La edición es muy bonita también, está editado en Barcelona. La colección se llama Biblioteca de Estudios Japoneses, es editorial Bellaterra, perdón, no sé cómo se pronuncia en catalán, es una editorial catalana, y que está en coedición con el Centro de Estudios e Investigación sobre Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Barcelona, con apoyo de Fundación Japón. Ok, vamos a poner el enlace en las notas del episodio para que toda la gente que esté interesada lo pueda ver desde ahí. Oye, y hablando también de literatura japonesa, bueno, ya un poco para cerrar esto, ¿qué otros literatos japoneses conoces tú que hayan abordado de alguna manera México en sus obras? Sé que el famoso Yukio Mishima, o Mishima Yukio en el orden japonés, estuvo en México, en el norte. Él, de hecho, estaba en Estados Unidos y se dio un paseíto por el norte de México y tiene un pequeño texto de esta experiencia. Fuera de ahí, la verdad, no sé muy bien y tampoco es mi tema, no es mi especialidad, ¿no? Yo estoy súper concentrado en Oe Kenzaburo y digamos que estoy ahí casi que encajonado. Considerando tu experiencia académica en Japón, tu experiencia como estudiante, como maestro, tu experiencia con Japón, ¿qué le recomendarías a los jóvenes mexicanos que se interesen en el estudio de la literatura y de las relaciones entre nuestros dos países? Si tienen interés en dedicarse profesionalmente, y en ese sentido pienso que puede ser esto, de mi perspectiva, pues yo les recomendaría que se acercaran al Colegio de México. Tiene un programa de una maestría en estudios de Asia y África, se llama. Es una maestría muy completa y puedes entrar con una licenciatura concluida en prácticamente cualquier área. Principalmente son ciencias sociales y humanidades, ¿no? Mi recomendación sería, si les interesa profesionalmente dedicarse al estudio de Japón desde la academia, pues en México acérquense al Colegio de México, ¿no? Ahí está la maestría y se te abren muchísimas puertas. Yo no estaría donde estoy ahora si no hubiera pasado por ahí, porque la beca que te comentaba de Fundación Japón, que fue primero de la del doctorado, se pudo gracias a que estaba en esa maestría y pues los conocimientos que adquirí también. Bueno, yo ya entré con un conocimiento intermedio del japonés, pero no es un requisito para la maestría porque te lo enseñan ahí de forma muy intensiva. Si tu interés no es tanto tan clavarte en la academia, digamos, para decirlo en forma coloquial, bueno, pues hay publicaciones también del mismo Colmex. Ahí está Fundación Japón, la página de internet está siempre actualizada, tiene una biblioteca también de acceso público. La biblioteca Pondremos los enlaces también en nuestras notas del episodio. Gracias. La biblioteca del Colmex también está abierta al público, tienes que dejar una credencial, pero cualquiera puede entrar. La Asociación México-Japonesa, ahí en Las Águilas, tienen una biblioteca también bastante decente, bastante comprensiva, más bien cosas de manga, pero tienen cosas también en general. Ahí también dan clases de japonés. Sí, para aprender japonés hay miles de sitios. Tiene un compendio muy bueno de esto, Fundación Japón, por cierto. Dentro de la página de Fundación Japón pueden encontrar por estado, está alfabéticamente no sé si en todos los estados de la República haya clases de japonés, pero los que lo tienen, ahí están listados y están las instituciones que ofrecen cursos o los individuos, porque a lo mejor habrá quien está ahí siendo particular, no sé, pero ahí pueden de cualquier parte del país enterarse en dónde dan clases de japonés. Pues también está el PUEA de la UNAM, el programa universitario de estudios sobre estudios de Asia y África, de estudios sobre Asia y África, perdón, que tiene pues varias actividades, que no es tan intensivo como lo que se puede estudiar en el Colmex, porque pues el Colmex es maestría, pues acá son diplomados y también son cursos. Cada año le llaman diplomados en estudios sobre Asia y además está la edición de África. Y hay módulos, el módulo China, módulo Corea, etcétera.
y entre ellos está el módulo Japón, y por otro lado está el módulo de África, digamos que son separados. Te puedes ir dando una acercamiento, ¿no? Para la gente que esté interesada, o sea, que quiera acercarse un poquito más, pero que no lo piense todavía, al menos como una opción profesional. Pueden estudiar un montón, aprender un montón de cosas sobre economía, literatura, política, sociedad, etcétera, de todos los países, bueno, no todos, de algunos de los países que conforman Asia, ¿no? De los más importantes, por lo menos. Y además también organiza cursos. Justamente ahorita está terminando un curso en el que me invitaron a participar de literatura japonesa escrita por mujeres, es literatura femenina y género. Pues son cursos que también organizan con ciertas temáticas, ¿no? Y bueno, pues este es un espacio más donde ahora con esto de la pandemia pues todo es virtual, entonces pues desde cualquier lado se puede uno inscribir y tomarlo y acercarse un poco más a esta cultura. Manuel, muchas gracias por compartirnos tus conocimientos, por compartir esta interesante charla con nosotros. Para terminar, quisiera hacerte unas breves preguntas que le estamos haciendo a todos los invitados a nuestro podcast. Claro. La primera es, ¿qué le recomendarías a una persona japonesa no perderse de México? Partiendo de que todas las cosas importantes están en las guías y que de ahí no hay mucho que agregar, yo le diría que se vaya a perder a los mercados, que vaya a los mercados a probar la comida, que vaya a los mercados a ver el movimiento, a ver la compraventa, a ver los colores, a oler, a comer. Y si se anima, si tiene espíritu aventurero, que pruebe el arroz con leche. Es una de las cosas que más trabajo le cuesta a los japoneses. Muchos no lo tragan. Les parece una verdadera herejía, una aberración, endulzar y ponerle leche al arroz, que pues es algo tan de ellos, ¿no? Claro, es como el arroz, el frijol dulce aquí. Justamente iba a mencionar eso en la otra parte, ya te me adelantaste, pero es el equivalente perdón. exacto. No te preocupes, está perfecto. Es justo lo que yo siempre digo esto a los japoneses cuando salen estas conversaciones. Les digo que a mí me parece algo inconcebible, o me parecía, porque ya me acostumbré y no te voy a decir que lo busque, pero si ahí está, lo puedo comer. Al principio no podía, era un shock demasiado grande, porque cuando comes se llama azuchi, ¿no? Cuando comes los dulces con azuchi, está el sabor del frijol, así como remoto, ¿no? Porque como no tiene la sal, ni el consomé, ni los condimentos con los que lo preparamos, pues sí sabe a frijol, pero lo que más te resalta es que es dulce, ¿no? Entonces sí, es muy chocante, y creo que es el mismo efecto, pero en espejo, lo que les causa el arroz con leche a los japoneses. Y entonces eso sería lo que tú le recomendarías a las personas mexicanas, no perderse de Japón. Que prueben el azuchi, sí, o sea, igual, lo mismo que los japoneses, los que anden de aventureros, y también que se vayan a perder a los mercados, Aquí no hay tantos mercados como en México, pero sí que los hay, y lo que sí hay son estas plazas comerciales antiguas, no los grandes malls modernos, pero hay un tipo de centros comerciales que estaban en Japón desde la Segunda Guerra Mundial, desde antes, que son como calles techadas. Ahí hay a veces algunos negocios, pues también de muchos años, con muchos ayeres ya registrados, y que se meten donde está la gente comiendo ramen o sushi, donde está la vendimia, donde está el movimiento, ahí está el color, está el olor real, típico de un lugar, los mercados. Eso lo decía Neruda en una carta muy bonita que escribió después de estar en México, que hay que ir a los mercados, y creo que tiene toda la razón. Ok, oye, pues muchas gracias por toda esta plática. Realmente ha sido muy interesante conocer contigo tanto de la literatura japonesa y sobre todo de una figura tan importante de la literatura japonesa que en algún momento de su vida vivió en México y que de alguna forma México, nuestro país, queda reflejado en su obra. Muchas gracias, te agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias. Okay, gracias. Concluye así este episodio de nuestro podcast Mex Japón. Agradecemos sinceramente al maestro Manuel Cisneros Castro por compartir su conocimiento con nosotros. En las notas del episodio podrán encontrar enlaces para conocer más sobre él y sus investigaciones. Esperamos sus comentarios, sugerencias o preguntas a través del correo electrónico infojpn@sre.gov.mx. Sigan nuestro podcast en Spotify o escúchenlo a través del canal de YouTube de la Embajada de México en Japón y compártanlo con todas las personas interesadas en la amistad entre nuestros dos países. Los esperamos en todos los episodios que hacemos alternadamente en español y en japonés.
no dejen de escucharnos. Hasta la próxima, sayonara.